Buenas noches para todos. Bueno, el debate realizado este martes para Natal causó críticas por el formato utilizado sobre todo en las redes sociales. ¿Son todos estos encuentros realizados de la misma forma como se desarrollan, por ejemplo, en otras partes del mundo? Flavia Cordera nos cuenta más. Bienvenidos al debate presidencial Anatel 2013. Así comenzó el primer debate presidencial televisado con todos los candidatos. Algunos aseguraron que fue muy lento y con una pobre puesta en escena. 9 sillones puestos en fila frente a una mesa con 3 periodistas. Algo diferente al desplante que se exhibe, por ejemplo, en Estados Unidos. Si ponemos a más gente en el desempleo, nunca se va a equilibrar el presupuesto. Yo sé cómo podemos hacerlo, y parte de hacerlo es no darle ventajas fiscales a las compañías que externalizan. Son debates además muy valorados por la población, mucha gente los ve, mucha gente se informa a partir de allí. Existe la posibilidad de parte de la población de formular preguntas a los candidatos, y de hecho los grupos específicos de personas que se busca para estas preguntas son personas que no están decididas en su voto. Las encuestas han mostrado que Michelle Bachelet sigue siendo la favorita independiente de su actuación o no actuación en los debates. En los últimos encuentros, algunos han asegurado que los presidenciables no aprovechan los últimos minutos para enfatizar en sus propias propuestas. Este 17 de noviembre, vota por ti. Estamos mejor que cualquier otro país latinoamericano. Les guste o no les guste, Chile va a cambiar. No, señores empresarios, no Michelle Bachelet, no le tengan miedo. Son debates tremendamente pobres en términos de contenido, en términos de tiempos y de formato que permita que los candidatos finalmente se expresen. El que se enfrenten 9 presidenciables dificulta un debate menos estructurado. En países como Francia, los candidatos se ponen frente a frente, lo que permite dar mayor espacio a las interpelaciones. Un debate absolutamente confrontacional, en el que los candidatos uno a uno se enfrentan respecto de una idea y precisamente los ponen incómodos y los llevan a discutir temas sobre los que ellos no se han pronunciado hasta el momento. Eli Matei ha sido aludida en su anterior cargo de ministra de Trabajo. ¿Quiere responder? Perfecto. ¿Realmente ha sido aludida directamente? ¿Quiere contestar? No. Ok. Le doy la posibilidad de responder si quiere a lo que acaba de decir. No, gracias. El gran problema es que ese debate con 9 candidatos ya es desordenado por naturaleza. Un proceso de interpelación podría hacerlo más desordenado aún. Michelle Bachelet no asistió al debate de la Asociación Nacional de la Prensa al que estaba invitada. En otros países estos encuentros son de carácter obligatorio y en ciertas oportunidades son decisivos, como en Estados Unidos, cuando en un debate en 1960 la tranquilidad de John Kennedy le jugó a favor frente a un incómodo Richard Nixon. Ese día fue catalogado como uno de los factores de su derrota. En Chile muchas veces los comandos conocen las preguntas con anticipación, se han preparado mucho. Si es que los comandos inciden en las preguntas que se van a formular, a mí me parece que el debate pierde legitimidad. Acá la idea es que los candidatos se encuentren ante la sorpresa que implica las preguntas que elaboran los periodistas. En nuestro país también hemos visto ataques a los candidatos más que a sus propuestas. En Alemania pasa un poco lo mismo, en el que efectivamente se hacen estas especies como de cabildo abierto, ¿cierto?, donde la gente tiene derecho a cuestionar a los candidatos respecto de las temáticas. Acá veíamos anoche que básicamente estaba en las manos de los periodistas y los periodistas dirigían las preguntas, y eso no necesariamente representa lo que la población quiere oír. No podemos olvidar el matonaje que fue intervenir teléfono. Curiosamente, esa causa de yo llevado a alguien a la cárcel. Hemos tenido Transantiago y la presidenta se va a Caburga con su nuevo intendente de Santiago. Expertos aseguran que para evitar el problema de tener 9 candidatos en un set, se podrían realizar más encuentros o dividir a los presidenciables en grupos. Flavia Cordella, CNN Chile. Michelle Bachelet obtuvo una clara ventaja en la última encuesta CEP. De hecho, son 33 puntos.